Muy bien, muy contento hoy y a todos ustedes que les hemos anunciado de este importante momento que vamos a compartir con un hombre de ciencia, con un hombre de mucho conocimiento, de una formación extraordinaria, que es el gran hermano y amigo Alfredo Oquendo. ¿Cómo tú te encuentras, Alfredo? Muy bien, Rafa, muy bien. Qué bueno, qué bien, qué bien. Pues hoy todavía tenemos la resaca de las celebraciones de las madres, así que nos sentimos felices porque ayer estuvimos compartiendo con nuestras madres. Los que ya no la tienen, pues la recordaron, la amaron en sus sueños, en su pasión. Y qué bien, porque la madre es el eje de la familia, es el todo. La madre es la que le da la forma a la nación. Si hay una buena madre, hay buenas raíces con la patria. Porque la madre es la patria y la madre brota de su más íntimas formas de ver el mundo, la pasión de educar a sus hijos adorando su terruño, su patria. Claro, ya los tiempos van cambiando mucho, hemos ido perdiendo muchas tradiciones. Hoy día hay más diversidad, hay más influencia de culturas foráneas y vivimos permanentemente al borde de tener riesgos importantes donde se pierdan esas tradiciones y por lo tanto se pierdan lo más dorado, que es el amor a la nación. Pero empieza con los malos gobiernos. Cuando los gobiernos no son buenos, no se entregan al interés de la mayoría, empieza entonces la mayoría a padecer dificultades y a emigrar, y cuando llegan a otros lugares y tienen la oportunidad de sentarse allí y de progresar, ya su patria no es la que lo vio nacer, su patria es la que lo ha albergado y lo ha ido conduciendo hacia una vida de más progreso, porque el ser humano siempre necesita vivir en progreso, y el progreso pues genera desarrollo, y el desarrollo genera bienestar. Podría ser al revés, pero bien, eso se ha ido perdiendo. Por lo tanto, desde nuestro más profundo sentimiento, amor eterno a todas las madres, y que Dios las ilumine por el buen sendero que es el profundo amor que ellas profesan por los suyos. Gracias, madres. Felicidades como eje fundamental de la familia. Bueno, ingeniero, usted sabe que en estos días las cosas han estado un poco calientes, los políticos, y claro, aquí hay una institución política que cuando sucede algo, lo que sea, que renunció Rafaelito, hacen un escándalo con eso. Ahí recientemente acaba de renunciar del PRM, Irving Vargas, uno de los hombres más formados de ese partido a nivel nacional, un ingeniero con conocimientos inagotables de todas las áreas, porque él es muy estudioso, es un hombre que estudia, que lee, que se forma y que se entrega a la comunidad, y renunció del PRM porque ahí no tienen cabida los hombres honestos que se dedican al intelecto, a servirle a las comunidades, y como lo venía haciendo desde una institución del Estado, y se vio acorralado, no aguantó la perversión, la infidelidad de ese partido con sus membresías, y se vio obligado a renunciar. Pero nada ha pasado, porque eso no es nada, esto es en el PRM, claro, ustedes saben, ahí el gobierno está actuando en consecuencia y al interés de lo que ellos tienen como Dios,
del dinero, porque las élites, ese es su Dios, el dinero. Pero si en el PLD se va cualquier persona, ya eso es una hecatombe. Y precisamente quisiera yo advertirles, y usted me va a acusar, ingeniero, porque sé que usted no es político, de que de soltar a la membresía del PLD, de que no se dejen embaucar de esa prensa que está al servicio de esas élites, con las noticias falsas que viven rodando por doquier. Yo estuve en la asamblea que se realizó recientemente, donde el presidente del partido daba algunas informaciones, y entre ellas, de que muchas de las personas y membresía del partido, sobre todo en Santo Domingo, del Distrito Nacional, me parece, alrededor de 1% determinado de PLDista de la población, veía la posibilidad de votar por otro candidato porque aún no identifica al candidato del PLD. Pero eso es normal porque es un candidato nuevo y tiene que arriar, tiene que apurarse, tiene que adelante, producir acontecimientos. Y entonces, sobre esa base, cuando lo conozca la población y conozca de sus conocimientos y de su interés de gobernar con transparencia y para toda la población, de forma tal que, reitero, que fruto de planes concretos de desarrollo progresemos y nos genere bienestar. Así que no se dejen llevar, llévense de la dirección política del partido. Es decir, la dirección política del partido es el comité político, que es quien tiene que guiarnos y es quien nos guía y es de quien debemos llevarnos. Pues nada, hoy quisiéramos nosotros y todos ustedes de manera llana y simple, como él lo explica siempre, de ver cómo marcha la ciencia, cómo puede ayudar la ciencia a una mejor forma de vida, universal, es decir, de todo el planeta, de cómo inclusive puede facilitarnos la ciencia los mejores medios para conocer otros planetas y vivir en ellos, ya sea en este sistema solar, ya sea en otro sistema solar de los miles y miles de sistemas que hay en nuestra galaxia, o en las estrellas donde tienen órbitas de planetas que son hijos de esa estrella y orbitan alrededor de ella, pudiéramos alcanzar a conocer la vida en esos lugares o en otras galaxias, porque son infinitas galaxias. Así que es por eso que digo, ¿podrá la ciencia entonces, ingeniero, proporcionarnos una mejor forma de vivir a nivel universal y contribuir en la producción de bienes y servicios, que es la esencia que permite que el ser humano tenga mejor forma de vivir, como en la producción, en la medicina, en la agricultura, en la electricidad, en el transporte y en todo lo que tiene que ver con bienes y servicios, como dijimos al principio? ¿Piensa usted que la ciencia sí nos va a proporcionar, a ayudar en una conducción que sea favorable a los intereses de la comunidad universal? Bueno, don Rafael, si me permite, antes de dar respuesta con mi opinión sobre el tema, que también yo quisiera expresar mis felicitaciones a las madres, ¿verdad? Y no solamente, o sea, a las madres de todo el planeta, ¿no? Y yo concretamente pues puedo felicitar a madres de diferentes países, porque he estado en varios países y conozco y tengo personas. De hecho, en mi país natal pues el Día de las Madres fue el segundo domingo de mayo, ya pasó. Nicaragua, que tengo. ¿Cuál es tu país natal? ¿Dónde? Cuba. Ah. Sí, claro. Como ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Mi origen, pues, mi país natal es Cuba, ¿verdad?
Y bueno, el día 30 es en Nicaragua, el Día de las Madres, o sea, cada país tiene diferentes fechas de conmemorarla, pero En Rusia. en Rusia, ahora no recuerdo bien cuál es el Día de las Madres, porque lo han variado, pero también está ahora cerca, ¿no? Cada país pues celebra esto y sabemos que, como bien dijiste, las madres es el centro, el núcleo de la familia y es el creador, ¿verdad?, de la familia y de nuestra especie, ¿no? Entonces mis felicitaciones a todas las madres de los diferentes del planeta y las personas que están oyendo el programa, y sobre todo, pues yo tengo muchos amigos y compañeros en Cuba que ven el programa también, y felicitarlos con un poco de retraso para las madres cubanas, ¿no? Entonces, pues bueno, dando inicio a la pregunta, don Rafael, que usted ha hecho, pues yo estimo que la ciencia, usted sabe que desde que nosotros empezamos a caminar en este planeta, ¿verdad?, y empezamos, digamos, a pensar con lógica, pues el hombre siempre ha tenido curiosidad por las cosas que suceden, y siempre ha tratado de dar una explicación a los fenómenos que veía. De ahí pues surgieron religiones y lógicamente pues surgieron inquietudes. Creencias. Y creencias, por supuesto, y surgieron inquietudes en diferentes personas que veían que los fenómenos que acontecían en nuestro medio, ¿verdad?, en la naturaleza, pues no podían ser explicados solamente con una religión que simplificaba la explicación científica, porque la religión dice, no, todo lo que no ha tenido lo que tú no tienes una forma de explicarla científicamente, digamos con números o con hechos, con experimentos, pues tú dices, el creador, ¿verdad? Y lógicamente, Supremo. esto simplificaba mucho la situación. La religión, pues la iglesia pues se basaba en esos conceptos. Cuando no era posible explicar algo, pues decía, y cuando surgían, por ejemplo, teólogos que daban una explicación científica, y ahí tenemos los hechos del heliocentrismo de la Tierra, ¿verdad?, y de Copérnico, de que si tenían planteamientos que no coincidían con los planteamientos que hizo la religión en su momento, ¿verdad?, pues ya lo veían como herejes y lo quemaban en la hoguera. Entonces, hemos pasado por todo eso. Pero lo que sí yo creo que en nuestra etapa, en el momento actual, todos entendemos que la ciencia es la que de verdad ha permitido desarrollar la humanidad. Es la que ha permitido tener la medicina que tenemos, es la que ha permitido salir al espacio exterior, es la que ha permitido mandar sondas que ya están en el espacio exterior del sistema solar. Y eso basado en una interacción de científicos de todo el mundo. O sea que aquí no ha surgido el fenómeno por decir, no, porque los israelíes que son los más inteligentes, o los americanos, o los rusos, no. Ha habido un consenso en la ciencia hasta el día de hoy, en la cual se comparte información. Los científicos tienen otra forma de pensar diferente, digamos, sin menospreciar ni que los políticos, ¿verdad? El científico mira el mundo de una forma, yo diría, diferente. Los científicos están acostumbrados a compartir los intereses. Si usted ve un científico que tiene un interés
excesivo hacia el dinero, pues eso no es así. O sea, la experiencia mía ha dicho que los científicos, que yo he conocido mucho, ¿verdad?, son personas que el dinero lo tienen como en una categoría final, ¿verdad? No lo ven como algo primordial para todo. Eso no quiere decir que el político no sea necesario y que el político tiene que administrar los recursos de un Estado, por supuesto, porque los recursos hay que administrarlos. Un científico es mal administrador normalmente, no sabe administrar las finanzas. Claro, hay científicos en el área de economía, que esa es su especialidad, que tiene genes de comerciante. Exacto, y entonces sin eso tampoco la sociedad se desarrollaría, porque un científico normalmente utiliza el dinero que un comerciante genera. Si vamos en la cadena, como digo yo, la cadena alimenticia, el científico sin los recursos del comerciante no es nadie, o sin los recursos del Estado, por supuesto, pero es que el Estado vive de los recursos que generan los pequeños negocios, grandes negocios, y de ahí sale la ciencia. De ahí podemos entrar un poco, digamos, en materia con relación a la necesidad, ¿verdad?, de que la ciencia siga desarrollándose. El mundo sin la ciencia caería en un estancamiento. Yo pienso que va a ser imposible detener esto. O sea, ningún país, y bueno, hechos por ejemplo como el de Einstein, que emigró de Alemania porque Alemania había emprendido una guerra. Einstein salió de ahí porque se vio que estaba copado ahí, no podía hacer, no se podía desarrollar, por el simple hecho de que era judío. Entonces, sin embargo, lo acogieron otros países, porque no todos los países piensan igual que las personas no pensamos iguales, los países tampoco piensan igual. Hay países que pueden pensar que el judío es una mala persona, como lo hizo Alemania en su momento, pero sin embargo Estados Unidos lo acogió. De ahí, pues lógicamente, yo estimo, Rafael, que la ciencia va a seguir desarrollándose. Eso no lo va a poder limitar ningún país ni ningún Estado. ¿Tú crees que logre transformar todo el sistema de vivir, porque producirá nuevas maneras de alimentarse, nuevas maneras de curar las enfermedades, nuevas maneras y formas de transportarse? ¿Tú crees que va a lograr o ha ido logrando transformaciones reales? Porque antes nos alimentábamos, cuando cazábamos un determinado animal de la especie animal, y lo preparábamos y lo comíamos directamente la carne así cruda, y luego pues se aprendió a comerse la procesada. Más adelante la fueron sofisticando, procesándola y transformándola. ¿Cree que llegaremos a saber qué es lo que nos está ocasionando una arritmia cardíaca con el relojito o con uno solo mirarse la mano? Podrá decir, mira, aquí está el problema. ¿Tú crees que estamos avanzando hacia allá? Yo diría, te diría... Con el relojito ya lo tenemos. Sí, yo te diría mucho más. Es que eso va a ser inevitable. Eso está a la vuelta de la esquina. Es un hecho, Rafael, que está a la vuelta de la esquina, y yo soy del criterio que se va a acelerar este proceso mucho. Han surgido herramientas, como usted la llama, y una de ellas son las diferentes inteligencias artificiales que se han ido creando, que va a acelerar todo el proceso. Como lo decía en otro programa, ¿y por qué lo va a hacer más rápido? Simple y llanamente porque hemos creado un elemento que piensa por nosotros. Nosotros, aunque tenemos el cerebro y es un órgano extremadamente desarrollado y extremadamente rápido, como bien habíamos analizado en un programa,
lo que utilizamos del cerebro es un por ciento muy limitado. No hemos sido capaces de llegar a utilizar una gran cantidad de la masa cerebral que tenemos. Y hemos sido capaces ahora, en el último año, crear una herramienta que está pensando por nosotros. Eso a la vez es un arma de doble filo, porque ya tenemos algo que piensa por nosotros, pero no solamente que está pensando por nosotros, sino que lo hace millones de veces más rápido que nosotros. Hay ejemplos recientes de la semana pasada, antes pasada, por ejemplo, ahora mismo la ciencia médica concretamente ha estado trabajando muchos años. Usted sabe que hay diferentes enfermedades, muchas de ellas genéticas, que hacen resistente, por decirle algo, a los antibióticos para tratar esa enfermedad, ¿verdad? Y había institutos científicos del mundo entero tratando de buscar asociaciones moleculares en el tema de crear un antibiótico que esa enfermedad no fuera resistente a él, que interactuara con él. Y eso pues no se había podido lograr. Pues la semana pasada o antes pasada, ¿verdad? En cuestión de, por decirle algo, de una noche de trabajo de una inteligencia artificial, creó una fórmula molecular para un antibiótico súper fuerte que hace posible que determinadas enfermedades que no podían ser tratadas porque no había un antibiótico, pues sean tratadas de inmediato. La inteligencia te dice a ti qué es lo que tienes que hacer, te da prácticamente cómo hacer ese antibiótico. Pues el antibiótico se hace, ya se hicieron las pruebas en ratones diferentes, ¿verdad? Y resulta que el 100% de las enfermedades tratadas se curaron con ese antibiótico que se creó. Pero muy bien, en cuanto a la inteligencia artificial. No, eso es una herramienta, sí. Te voy a poner 2 ejemplos que yo he vivido. Yo tengo un amigo ruso, Petrov, se llama así, y tengo un amigo chino que se llama Yan. Ellos tienen en su unidad móvil inteligente la inteligencia artificial que han creado los chinos. Y Petrov tiene la inteligencia artificial que han creado los rusos. Bueno, y le digo yo a Petrov, oye, tú puedes preguntarle a la inteligencia artificial que tú tienes ahí en tu plataforma de teléfono, o en el teléfono, en una de las plataformas de inteligencia artificial, ¿a qué que se debe la guerra ucraniana? Bueno, y lo que yo oí ahí, que le pregunté a la occidental lo mismo, hay una distancia abismal, pero en la inteligencia china, que le preguntamos lo mismo, todavía hay mucho más distancia abismal entre los rusos y Occidente en cuanto a la apreciación de cada una de esas inteligencias. Hay que diferenciar que yo no comparto la idea tuya o lo que tú has expresado, que la inteligencia artificial piensa más rápido que el ser humano. No, ella lo que procesa más rápido. Los datos que se le administran a esa estructura para procesar y sacar conclusiones fruto del sistema propio de la inteligencia artificial, es decir, claro, no soy ingeniero en comunicaciones no soy ingeniero en ese, sí. No conozco mucho eso tampoco. Me costará recibir un curso de mi nieto que es telemático, de Josué Cerulle, que es un joven, está rayando ahí en lo científico, en el manejo de la telemática, y tendrá que venir aquí a Santiago a dar un curso sobre eso para yo aprender, porque hay que estudiar. Y luego de que usted estudia, tiene que volver a estudiar.
para estar al día y estar en buena onda en el conocimiento. Por lo que no comparto de que la inteligencia artificial piense más rápido que el cerebro del ser humano. No. Ella puede procesar, y claro que sí, que procesa más rápido los datos que lee, pero el que produce los datos es el cerebro humano, que lo genera por miles y millones por la cantidad de neuronas que tiene el cerebro. Bien. Pero bueno, sí, está bien, pero déjame contestar concretamente el planteamiento. Es decir, que las tres inteligencias artificiales tienen... Sí, no, pero déjame contestarte. Parece que han nacido de vientres diferentes. Claro, es que ahí vamos. El problema está la potencia china, está la potencia rusa y está la potencia americana. Rafael, no es así. Es así. Ver, pues déjame explicarte y después pues valoramos. La inteligencia artificial es un concepto. Eso que tú tienes, Petrov y Lin Yang en China, es un sucedáneo de la inteligencia artificial. Ningún país te va a dar a ti que tú tengas acceso al núcleo de la inteligencia. A ti te están dando un sucedáneo de la inteligencia para que tú puedas hacer un informe, para que tú puedas hacer un cálculo, digamos, crear un programa. Lo que tú quieres decir... Claro, yo lo que tú quieres decir es que todo depende a los intereses que estén manejando una inteligencia artificial exacto, X. Sí, vamos a ver. Por ejemplo, los intereses... La que conocemos aquí en Occidente. Pero es que ahí volvemos a lo mismo. No es lo mismo una inteligencia artificial que tú tienes en un Yo me refiero, ingeniero de por Dios, por ejemplo, hubo un politiquero aquí, le digo politiquero porque tienen enfermedades que quieren ser siempre el más grande de todo, el más grande de todo. Bueno, hasta los hijos lo ha formado así, porque oí una hija de ese señor, tú lo quitaste, tú lo pusiste y tú lo quitaste, tú eres Dios. Oye, eso es una cosa grave, muy grave, ¿me entiendes? Sale con un disparate de un muñeco, con una inteligencia artificial. Oye, eso no se hace porque eso no es inteligencia artificial. Eso es un aparato que te está reproduciendo preguntas que tú le haces, punto. Pero esa no es la esencia de la inteligencia. Claro, por eso es que entonces hay que tener cuidado con cuando tú le preguntas a Google, oye, ¿qué es lo que hay que hacer, hermano, para que progrese? Y nada, eso no tienes que ponerte... Eso es un sucedáneo, Rafael. Okay, eso no es yo quiero que tú le digas a las personas que nos escuchan, recuerda que te decía que es un cebo. Y que es un sucedáneo. ¿Qué es lo que es un sucedáneo? Voy a explicar. Un sucedáneo es algo que te crean a ti, ¿verdad? Como un objetivo. Por ejemplo, yo puedo decir que Google Maps es un sucedáneo que surgió para la utilización de los satélites que dan la ubicación sobre el terreno. Es un sucedáneo en el sentido que cualquiera persona tiene acceso gratuitamente, cualquiera persona lo puede utilizar con un objetivo determinado, pero no con un objetivo científico. Y quería decirte, porque es que como nos interrumpimos, ¿verdad? Vamos a la parte preocupante de la inteligencia artificial. El problema es que estamos pasando una etapa que la inteligencia artificial, digamos científica, por decirte alguna, porque hay diferentes inteligencias, esa inteligencia artificial la han puesto a crear otras inteligencias artificiales para utilizarla en un campo determinado de la ciencia. Recuerda que estamos hablando de la ciencia, qué recursos tiene y cómo va a seguir desarrollando, y por eso cuando iniciamos la conversación te decía que esto no lo va a parar nadie. No lo va a parar nadie porque tenemos algo, y es una inteligencia que está pensando por nosotros. ¿Por qué está pensando por nosotros? Y te vuelvo al tema para que entiendas por qué pensamos por nosotros. Mira, la inteligencia artificial... Explícale bien, te está oyendo mucha gente. Exacto, la inteligencia artificial que va destinada, por ejemplo, a la medicina, se le da una tarea. Se le dice, mira, usted tiene aquí todo lo que la humanidad tiene de medicina, una base de datos que ha ido adquiriendo los científicos mundiales, ¿verdad? En medicina tienen una base de datos. Le dice, mira, usted tiene aquí esta base de datos.
donde están todas las fórmulas que nosotros hemos desarrollado en la historia para los antibióticos, para el cáncer. Estas moléculas utilizamos, esta otra molécula y demás. Yo quiero que tú me busques un producto utilizando esa base de datos que genere un antibiótico que me cure esta enfermedad que es resistente a tal y tal molécula. ¿Verdad? Entonces tú me vas a decir si esto no es pensar o esto no es una inteligencia. Este, digamos, software o digamos este elemento, ¿verdad?, empieza a analizar toda esa base de datos. Analizar esa base de datos, pudiéramos tener 200 científicos en computación y demás, mirando fórmula por fórmula para ver qué combinación entre una fórmula generada, digamos, en el año 1900, por decirte algo, y una moderna, la pueden entrelazar esas dos fórmulas, esos dos productos, para sacar un producto que se haga esto. Pues en cuestión de menos de 24 horas, esta inteligencia te saca varias fórmulas de antibióticos utilizando tal molécula que se descubrió en tal año, tal molécula que se descubrió en tal año. Ella misma generó todo, lo pensó, las unió, por decirte algo, una forma más, digamos, no científica, mezcló, no tuvo que ir a un laboratorio a mezclar estos dos y probarlo en una rata, no, ella cogió y pensó, digo, si yo mezclo esto con esto, bueno, aquí el radical de esta fórmula se va a unir con este y aquí voy a crear un elemento. Eso es pensar, Rafaelito. Y eso lo está haciendo un programa por nosotros. Lógicamente, tenemos que ir. Y ahora vamos a la parte negativa. Estos dos científicos americanos, que por cierto al otro día fueron a buscarlo a la casa, ellos dijeron, le hicieron una apuesta a los periodistas, bueno, está bien, estamos sacando eso y podemos sacar cosas malas. Ellos dijeron, pues claro, ella puede pensar también cómo exterminar la especie humana. ¿Qué hicieron? Le dieron la tarea, busque qué fórmula y qué producto dentro de esa base de datos inmensa de millones de entradas de científicos que trabajaron toda su vida y que está almacenada ahí, busque a ver qué producto yo puedo mezclar para exterminar más rápido al ser humano. En menos de una noche de trabajo, la inteligencia artificial le sacó varios, entre ellos el gas V que los rusos sacaron, con el que mataron o envenenaron a un espía ruso que estaba en Londres. ¿Qué sucede? Que como vemos, en cuestión de... Pero ellos han negado eso. ¿Perdón? Los rusos. Bueno, está bien, yo no sé, podrán negarlo, pero no, yo le parece que tengo que se utilizó ese gas. Pero no fue que ese los rusos lo mataron. No, se dice, claro que no, yo no digo que los rusos lo mataron. Los rusos sacaron, los soviéticos sacaron ese gas, lo crearon. Pero después, para darle fuerza a eso que tú estás diciendo. Exacto. Debo aclararte porque hemos venido hablando, discutiendo, apreciaciones sobre la inteligencia artificial. Tú y yo hemos hablado anteriormente. Y la conclusión de que yo saqué el día pasado, que la externé por aquí, es que la inteligencia artificial no es más que la concentración en un software de todos los conocimientos que ha tenido hasta hoy día la humanidad, y que ella, en ese proceso en esa actividad de procesar datos, ha logrado la manera de cohesionarlo y hacerlo parecer que está ese aparato pensando para dar soluciones. Es decir, que es la acumulación de todo lo que la humanidad ha hecho hasta hoy día. Rafael. Que está, como precisamente tú afirmaste ahorita, está dentro de un programa todo ese conocimiento porque lo han metido ahí, y entonces ya con la forma de hacer pensar a un aparato han ido procesando todo eso y sacan conclusiones. No es así, Rafael. Mire, vamos a ver. Los científicos... ¿Tú te contradices? No, yo no me estoy contradiciendo. Sí, porque tú acabas de decir que es
acumulación del conocimiento del ser humano Pero es que ahí voy. toda su vida. Claro, Que es que ahí yo voy. están procesados Está procesado, claro. en una computadora en el que hay un programa que puede cotejar todos estos datos y sacar conclusiones Vamos a ver. compatibles a lo que se le pregunte. Claro, ahí estamos de acuerdo con eso. Pues eso es todo. Pero claro, pero es que los científicos utilizan esas bases de datos que fueron creadas por esos científicos. Los científicos cuando descubren algo, normalmente yo te puedo decir que el 90% del descubrimiento... ¿Tú sabes por qué que dicen de que, no, es que aunque te interrumpa, aunque te incomode? No. Sí, esto es normal. ¿Tú sabes por qué que dicen que nosotros nos parecemos a Dios? ¿Por qué? Digo. Porque esa teoría es que Él nos creó. Entonces, la inteligencia artificial la creó los científicos. Sí. Sí. Claro. Sí. Entonces, ¿dónde está, Rafael? Te vuelvo a repetir. El hecho de que ese software, ese programa, ese algo que le llamamos inteligencia artificial y que está en la nube, ¿verdad? Está pensando. No simplemente está mirando datos. Tú le puedes decir, búscame en la base de datos matemáticamente cuánto es 2 más 2. Y ella te dice, bueno, en la base de datos yo vi que 2 más 2 es 4. Sí, eso lo hace y lo estamos haciendo ya hace muchos años, porque estamos utilizando bases de datos. Pero decirle, no me digas que es 4, dime que 2 más 2 me va a solucionar, cómo 2 más 2 me puede solucionar el tratamiento del cáncer. Ella te busca cómo 2 más 2 puede solucionar el tratamiento del cáncer. Pues te dirá, pues mira, tú tienes que coger 1.5 más 0,5 y eso te va a solucionar el problema del cáncer, no 2 más 2. Entonces, eso lo está haciendo este software. Okay. Lo está haciendo ahora, está pensando cómo solucionar un problema que antes antes no lo hacía. A nivel de comunicación está muy atrasado. Te voy a poner un ejemplo. A nivel de su aparato está muy atrasado. O no lo quieren soltar porque seguro que lo tienen. Ese aparatito está sujeto a tener la inteligencia suficiente de entender que cuando tú me hablas a mí, tú le estás hablando a toda la población, sin embargo no te enfocas a ti solo. Y que no quieren meter este aparatito por entre ceja y ceja y no se han dado cuenta que este aparatito lo está usando la humanidad para que sirva como un medio de transmitir comunicación, de transmitir ideas, de transmitir entrevistas como esta. Y ellos no quieren ponerle los software que lleva dentro o los chips para que cuando tú estés hablando conmigo, que me estás viendo a mí, ellos automáticamente te pongan a ti a hablar con el pueblo. Sí, es una deficiencia. ¿Tú sabes por qué? Porque hay mucha estafa de todo lo que construyen esto. Está bien, pero es que no estamos analizando, Rafa. Eso es parte de que la inteligencia la manejan a su antojo. Pero está bien, estamos de acuerdo y yo estoy de acuerdo que la manejen así. Porque usted sabe la cantidad de personas que están en esos... Un 90% de las personas que están en las redes sociales, lo que está hablando es tontería. Lo que están diciendo son cosas irracionales. Dan hasta recetas que pueden envenenar a una persona. Eso es lo que ha traído esta situación de las redes sociales. Que efectivamente han integrado a la sociedad a compartir. Pero es que desgraciadamente tú compartes, pero tú estás compartiendo ideas que no son lógicas. Ha servido para compartir el terrorismo, ha servido para compartir hechos que son contra la humanidad y sin embargo lo presentan como buenos, ¿verdad? En esos medios. Y entonces todo el mundo está oyendo eso y está viendo. Entra a las redes sociales para que te des cuenta, Rafael, cuántas cosas se dicen ahí. Bueno, el tiempo, tú sabes, se va rápido, uno no se da cuenta, pero tengo una preguntita muy interesante porque sé que todo lo que nos están oyendo les interesaría saber. Que fruto de lo que está pasando hoy, es decir, del panorama, de la realidad que estamos viviendo, muy compleja, y claro, han venido de hace mucho tiempo acá tratando de colocar en el imaginario de la mayoría de los seres humanos un miedo terrorífico de
de lo que es la misma vida y de los acontecimientos, y por eso muchas de estas potencias se dan el lujo de hacer desastres, de tirar bombas por donde quiera, de matar todo lo que quieran, de aniquilar todo lo que quieran. Y estamos frente a un miedo colectivo de que si vamos a desaparecer o no vamos a desaparecer. ¿Tú piensas que estas potencias que tienen una incidencia extraordinaria en toda la humanidad, como Rusia, China, Estados Unidos, el bloque europeo, que para mí son la gente más perversa porque son los gestores de toda la guerra y de la grande guerra que ha habido en el mundo, y la siguen patrocinando, colonizando, capando, señalando, matando? No han tenido pudor los europeos, no han tenido pudor todos son los europeos. Dios tendrá que castigarlos en su momento y ponerlo a pasar trabajo porque han hecho mucho daño a la humanidad. ¿Tú crees que se pondrán de acuerdo para que haya una manera de interactuar con toda la humanidad en que el progreso genere todo el bienestar que necesitamos? ¿Tú crees que habrá un momento en que ellos reflexionen, dejen la prepotencia, de que se dejen de ser supremacistas, que yo soy el más, que yo soy el blanco, que yo soy el que domino, que tengo los ojos azules, el que tiene las dos fuerzas en las manos, tanto en la derecha como en la izquierda, y el corazón le vibra para que el centro se fortalezca? ¿Tú crees que eso desaparecerá y se pondrá de acuerdo de que haya una manera de conducir la humanidad por un sendero de tranquilidad, de felicidad, de desarrollo que proporcione realmente el bienestar colectivo? Bueno, es una pregunta un poco difícil porque en la situación actual, y tú sabes que yo le doy seguimiento a los acontecimientos de Europa y de la situación de la guerra de la OTAN, Estados Unidos contra Rusia, ¿no? Esa pregunta es difícil, pero yo sí te puedo decir algo que sí estoy seguro, ¿verdad? Número uno, el mundo no va a ser igual que como estaba antes, que era como bien tú dices. Yo tengo la supremacía del dinero, yo dirijo todo, a mí me tienen que oír, y lo que diga yo soy Dios. Eso se acabó y se va a ir acabando. El mundo va a ser más compartido actualmente, donde habrán intereses de potencia, pero no de una que rige la orquesta, como es Estados Unidos rigiendo la orquesta de Europa y de otros países. Ahora el mundo va a existir otras potencias, y ya están ahí, entre ellas China, que nadie lo ha valorado, pero tú sabes bien el potencial que tiene China. Yo siempre lo he dicho, es donde se fabrica todo en este mundo. Entonces, obviar a China, eso es una idiotez, porque es que es imposible sacar del juego a China. Obviar a Rusia es otra idiotez por dos razones. Rusia tiene los arsenales nucleares más grandes del mundo, y Rusia tiene algo que quizás no todos los países lo tengan, que son, y perdonando la frase, la voy a decir científica, que tiene dos testículos, y siempre lo ha tenido. El pueblo ruso nos ha salvado a nosotros, a la humanidad, de muchas catástrofes. La última fue la Segunda Guerra Mundial, y perdió 30 millones de hombres que dieron la vida por nada. Ningún país del mundo ha hecho eso en la historia de la humanidad. Entonces, cuando usted tiene un adversario de esa índole, hay que respetarlo. Y Rusia lo ha dicho. Ellos no van a dar un paso atrás sin cumplir los objetivos, porque ellos tienen arraigado en los genes lo que fue el fascismo para ellos. Y no van a permitir a ningún pueblo europeo. Sí, que son profascistas. Exacto, no van a permitir eso. Gústale. ¿Puede o definirnos no aquí rápidamente el fascismo? Mira, para que la gente entienda qué es el fascismo. El fascismo. Hemos hablado aquí de eso. Sí, pero bueno, el fascismo, desde mi punto de vista, es
la catalogación superior que existe de la ideología, pero que es la superior que existe del racismo. Ahí se incluye todos los tipos de desprecio de la vida que puede existir. Solamente se consideran ellos los dioses. Y eso lo engendró la Alemania, empezó, y lo siguieron varios países, como fue Italia, porque ahora mismo nos presentamos que Francia fue libertador, que Italia perdió la guerra, pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los franceses? No, salieron huyendo de Pavorido, en sentido real. Todo. Entonces, viendo la historia que ahora se quiere cambiar, que el máximo exponente de esa ideología fascista, claro, Hitler, claro, lo fue, y su construyó grupo, un país muy poderoso. Exacto, claro, porque es que le metieron esa ideología, le introdujeron eso al pueblo alemán, que había sido, usted recuerda, fue derrotado en la Primera Guerra, sí, humillado, fue partido, le hicieron de todo, y entonces Hitler supo mezclar toda esta situación de odio hacia Occidente por haberle vencido y haberlo dividido y haberle quitado territorio. Pero el pueblo alemán. Me surge a la mente una pregunta que no puedo dejar de hacértela. ¿Qué pasó con Hitler? Que independientemente de que venía dando viso, es decir, venía dando la idea de que era un hombre muy soberbio, cuando logra ascender a la dirección del Estado alemán, encuentra a ese Estado, encuentra a esa nación en una extrema pobreza, endeudado hasta el tuétano y con toda Europa encima de ello de forma tal que no creciera, y lograr en 7 años convertirlo en una gran potencia bajo su mandato, en el mandato que dirigió los destinos de la nación alemana. ¿Qué pasó? Que este hombre se convirtió entonces en un megalómano que quería dirigir el mundo. Yo pienso que tenemos aquí megalómanos. Sí, no, donde quiera lo hay. Eso donde quiera lo hay. Quieren ser presidente toda su vida, sino que se hunde el país. Claro. Mira, yo pienso, Rafaelito, yo lo comparo con Hitler. Yo lo que pienso, Rafael... ¿Qué fue lo que pasó con Hitler? Yo lo que pienso que Hitler, en un momento dado, recuerda que él fue un simple soldado en la Primera Guerra Mundial. Él tenía una experiencia militar y peleó, estuvo en las trincheras. O sea que Hitler, si lo vemos, no es una persona cualquiera, no es un político que surgió, por decirlo de alguna forma, sin ofender de la lengua, ¿verdad? Él fue una persona que estuvo en las trincheras. Aunque tenía buena lengua. Sí, no, claro. Además, él tenía gestos de esquizofrénico, de medio alocado, usted sabe que y le daba fuertes dolores de cabeza. Pero, volviendo al hecho de por qué y cómo pudo, repito, él logró, a través de su partido, introducirle a toda la población la idea de que Alemania la habían humillado y que Alemania tenía los recursos para volverse una potencia en el mundo. Recuerde que a él le apoyaron mucho en los inicios, los años 30, le apoyaron para que él pudiera desarrollar su armamento. ¿Por qué no hay que ir a una universidad? Porque en los años 30 todavía él no era el presidente. No era el presidente, pero él empezó en el partido. En el partido. Exacto, y empezó a inculcarle esto a la población. En el 34, sí, por ahí. Exacto. Pero por eso, ya a finales de los 30... Al Führer. Sí, pero a finales, desde mi punto de vista, porque yo leo la historia... pero yo hago mi interpretación. A finales de los años 30 ya él llega a ser Führer en lo de, creo que en el 29 por ahí. Sí, pero que... y ahí fue del 29 al 34 que él logró desarrollar Alemania. Entonces una mente tan brillante en la gobernanza pudo distorsionarse tanto que llegara a odiar un segmento de la población. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Es lo que queremos Ahora saber. sí, vamos a ver.
Yo pienso que lo que pasó es que él estaba rodeado de personas que sí pensaban. Por ejemplo, tenía gente al lado que odiaba a los judíos, no teniendo en cuenta que el mismo Hitler descendía de judíos, porque Hitler no tenía la sangre, digamos, pero no vaya a lo particular, sino yo lo que lo quiero es a nivel universal. ¿Por qué Hitler se transforma en un hombre creativo? Claro, pero voy a ir. Querer entonces destruir toda la humanidad y constituirse en el Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Porque no solo fue contra los judíos, también contra los comunistas, contra los socialistas, contra los que creían en una manera diferente a la que él tenía de gobernar. ¿Qué le pasó a él en su conciencia? ¿Qué fue lo que poniéndome yo? ¿Qué le inyectaron a él? No le inyectaron nada. No había inteligencia artificial. No lo había todavía. Y si lo hubieran inyectado, a lo mejor estuviéramos hablando alemán. Porque la inteligencia artificial le hubiera dicho cómo tenía que hacer las cosas para dominar al mundo. Que ahí es donde está el problema. Pero bueno, eso lo podemos dejar para después, ¿no? A Hitler lo que le pasó, Rafael, desde mi punto de vista, no de los libros, yo estoy ahora haciendo un análisis porque la pregunta me permite hacer una valoración personal. Eso no te tengo otra pregunta. Pero déjame terminar. Tienes que sintetizarla. Vale, déjame, está bien. Excúsame. Pero bueno, la pregunta del tema de Hitler, yo lo veo que Hitler vio, dado el poderío militar que tenía, él quería erradicar que nadie más en toda la humanidad pudiera atacar a Alemania. Y la forma que él vio más práctica, más elocuente, era tener controlado a todos los países del mundo de una forma estricta militarmente. Ese es mi punto de vista. Okay. Y por eso él trató de expansionar, hacer toda la expansión. Eso trae otra pregunta. Bueno, claro, pues traerá muchas preguntas, pero esa es mi apreciación. ¿Esa es la posición de Putin hoy día? Bueno, Putin lo tiene claro, porque Putin siempre lo que ha estado pensando por Rusia. A diferencia, a Putin nunca le ha interesado qué pasa en Estados Unidos, a Putin no le ha interesado qué pasa en Europa, a Putin lo que le ha interesado es que lo tienen bloqueado por todos lados y él no va a permitir eso. Como lo harías tú si en tu casa tú estuvieras bloqueado de delincuentes, ¿verdad? Y gente que te están entrando ahí a robarte todos los días, ¿qué tú harías? Puedes defenderte, y eso es lo que está haciendo él, ni más ni menos. Se parece a cuando tú sembraste un maíz en Nicaragua, me parece. No, pero bueno, aquello fue la lucha contra la naturaleza. Había unos pajaritos que Exacto, la naturaleza. Claro. Por eso yo digo una última pregunta que va en esta dirección. ¿Cómo valora la convivencia del ser humano con su entorno y su influencia en la biodiversidad? ¿Cómo tú valoras? Bueno, el ser humano, Rafael, siempre es egoísta. Eso es innato, ¿verdad? Por el egoísmo nosotros... El ser humano transforma. Pero por eso, por el egoísmo, nosotros somos capaces de transformar todo o algo sin ver las consecuencias que puede traer esa transformación. Si tú, te pongo un ejemplo, si tú tienes aquí una plantación, digamos, pues de árboles, y tú dices, pues mira, estos árboles se van a meter 100 años para yo poder utilizarlos. Yo voy a cortar estos árboles y voy a sembrar aquí maíz, porque el maíz es rápido y me va a ir entrando dinero a mí y a mi familia. No hay que ser ni avaricioso. Y ese es nuestro pensamiento. Por eso nuestras ideas, nuestra ciencia, siempre va destinado a crear un bien para nosotros, sin mirar que muchas veces, o la mayoría de las veces, la creación de un bien trae una secuela que a veces es irreparable. Secuela de la creación de bienes y los adelantos científicos. ¿Cuál es? El cambio climático. Algo que si no lo paramos va a ser irreparable. Algo que nos va a matar. Pero sin embargo, al día de hoy todavía nosotros pensamos que Dios nos va a ayudar en el peor de los momentos, va a aparecer Dios y nos va a crear una cúpula aquí, nos va a mandar oxígeno y demás, cuando eso no es así. Entonces, el hecho de nuestras inquietudes
hacia lograr un beneplácito para una sociedad, para una población, hace la mayoría de las veces que hay un detrimento y otras consecuencias en el medio ambiente, en la fauna, en la flora, y siempre ha sido así. Desde que la revolución industrial empezó, esto se agudizó, empezamos a emitir gases de efecto invernadero, empezamos a emitir aerosoles venenosos, y lo peor, ahora mismo estamos emitiendo una cantidad de plástico que se están transformando en micropartículas de plástico que están entrando en nuestra sangre, y no sabemos qué consecuencias nos puede traer eso a nosotros como especie, ni a los animales, porque estamos ahora mismo, si nos hacen análisis de sangre, nosotros tenemos partículas menores de un micrón circulando en nuestra sangre. Habíamos hablado de eso. Claro. Ahora se dice, pues mira, el aumento del Alzheimer pues puede ser provocado por las moléculas químicas que están en circulación en la sangre, y eso nos está trayendo degeneraciones en el sistema del cerebro. Pero tenemos un Dios artificial ahora, entre comillas, la inteligencia artificial, que a lo mejor nos dice qué solución podemos encontrar, Rafael. Sí. O sea que la ciencia siempre... Pero el ser humano sabe cuál es la solución, y si la inteligencia artificial la encuentra, porque el ser humano la ha pensado hace tiempo. Bueno, finalmente, ya cerrando el programa, ¿lograremos convivir con la naturaleza? ¿Lograrán los intereses imperiales del mundo ponerse de acuerdo para llevar a la humanidad por un sendero de tranquilidad, de felicidad y de bienestar? ¿Seremos capaces de ponernos finalmente de acuerdo para un mejor vivir? Yo diría... Tú tienes 3 minutos. No, pero si te lo voy a decir bien fácil. ¿Queremos vivir o no queremos vivir? Ahí lo dejo, Rafaelito. Si queremos vivir, tenemos que solucionar esos problemas. Si queremos, como decimos, y perdonen los oyentes, los cubanos somos a veces mal hablados, si queremos jodernos, nos vamos a ir. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que tenemos que convivir, si no es que vamos a desaparecer, Rafael. En los 60, hasta cuando la crisis del homicidio, estuvimos a punto de desaparecer. Es un gran sabio, siempre lo citaba, o siempre reflexionaba alrededor de la idea siguiente: nunca es más oscuro, nunca es más oscuro, ¿no?, que cuando va a amanecer. Claro, es así. Así que tenemos por delante la posibilidad de vivir con éxitos, que nos va a generar esos éxitos, bienestar y comprensión en todos los sectores de la humanidad. En el próximo programa, en esa dirección, hablaremos de los partidos políticos, de su militancia, y cómo el individualismo puede llevar a la militancia, al partido, al derrotero y a sucumbir como estructura capaz de dirigir una nación. Muchas gracias. Espero que esta intervención con nuestro gran amigo, el científico, bueno, Rafa, científico Alfredo son palabras mayores, les haya a ustedes contestado alguna de las preguntas que hoy día les preocupan. Nos veremos el próximo lunes. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Gracias.